es el core axis, pero el core axis le han añadido acá en el dibujo, ¿no? El sentido del BOH. Porque recuerden que el BOH realmente no está en el centro del testigo, sino está en un borde, ¿no? Como han visto acá. Solo que acá a la derecha han combinado esos dos, ¿no? Esos dos elementos. Pero se podría entender más o menos de esa manera, ¿no? Bien, por eso, más allá de lo que pueda decirles el dibujo, yo trato de ayudarles ahí para explicarle algunas diferencias, porque hasta en los mismos libros o presentaciones de este tipo pueden haber ambigüedades, ¿ya? Por si acaso. Pueden haber ambigüedades. Pero sí, es hacia abajo, ¿no? La perforación. Es el CA, es el core axis, ¿ya? Y quiero que se fijen que el ángulo alfa, ¿cuál es el ángulo alfa aquí? ¿Cuál creen ustedes? Ese ángulo alfa que tenemos acá, aquí donde tengo el cursor del ratón, ¿ya? Ese ángulo alfa por geometría o trigonometría, ¿ya? Ese ángulo alfa es el mismo que yo debería tener por aquí, ¿no es así? Este de acá. Ese ángulo de acá. Es por la relación de los triángulos rectángulos. Por un lado tengo 90 menos alfa y hacia el otro lado tengo alfa. Es decir, ese ángulo alfa directamente yo lo puedo estimar desde, como ustedes ven aquí, acá. Fíjense. En L a la derecha. Tomo una especie de goniómetro, como normalmente trabajásemos en mineralogía para medir, o cristalografía para medir algunos ángulos entre caras de minerales. Algo similar aquí. Medimos el ángulo. Aquí quizás no se ve bien a la derecha, pero nosotros necesitamos este ángulo de aquí. Y ese ángulo siempre lo vamos a tener a la vista, pero hay un detalle, ¿ya? Hay un detalle, que ese ángulo va a depender bastante sobre cómo estoy definiendo yo esta inclinación. Y esta inclinación del plano EE', a su vez, depende sobre cómo tengo el sentido de movimiento o hacia dónde apunta el BOH o la perforación. Ajá, quiero que se fijen en ello. Es decir, el alfa va a depender en gran medida sobre cómo definí el BOH, sobre cómo definí el sentido hacia dónde está apuntando la perforación, cómo se extrajo el testigo y así. Entonces, cuando tengo ya estas relaciones bien definidas, yo ya sé que este ángulo de aquí es el alfa. Entonces, como yo voy a tener un borde del testigo y voy a tener ese plano inclinado y ya sé cómo fue la perforación, en qué sentido, yo rápidamente con un goniómetro puedo medir ese ángulo. Y eso es lo que yo obtengo como ángulo alfa. Por lo tanto, el ángulo alfa es un ángulo que, a diferencia del ángulo beta, va a variar entre 0 a 90 grados. El beta es de 0 a 360. El alfa va a ser entre 0 a 90 grados. Esa es la diferencia y esa es la explicación. El ángulo alfa es lo más fácil de medir, pero se mide bajo criterio, ¿no? Se va a medir según cómo tengan el BOH definido, hacia dónde fue la perforación. Y el ángulo alfa no les va a bastar. El ángulo alfa tiene que trabajar con el beta. Por eso no solamente tienen que saber el sentido, no solamente tienen que saber el sentido de la perforación, sino cómo el testigo fue extraído de un lado a otro, porque puede estar rotado y esa rotación puede hacer que en conjunto haga rotar los mismos planos de fallas o de betas que tengan al interior del testigo. Entonces, el alfa y el beta vienen a ser algo así como dos parámetros que sujetan el rumbo de buzamiento original sin deformar de alguna u otra manera, sin alteración de los planos que estoy buscando.
Entonces, estos dos parámetros, alfa y beta, son súper importantes. Entonces, hay formas de medición en ello, en estos datos, ya les he mostrado. Probablemente algunos de ustedes ya han trabajado de esta manera. Puede ser más o menos difícil. Creo que lo más difícil en estos casos es conseguir los materiales, porque no es muy abundante que vendan estos materiales. Por ejemplo, para el caso del beta, ustedes necesitan una regla especial que se ajuste al diámetro del testigo. Y obviamente hay diámetros distintos, no son todos iguales, por si acaso. Y para el caso del alfa, ustedes necesitan un goniómetro especial que les permita medir los ángulos. La desventaja de hacerlo de manera manual es que van a tener definitivamente ángulos enteros. En cambio, hay tecnologías de láser que te permiten medir estos ángulos, pienso yo, sin ningún problema. Ahí no hay ningún inconveniente. El problema es cuando se reprocesa esa información para obtener los rumbos y buzamientos de los planos restaurados como tal. Ahí viene a ser el problema, no tanto en la tecnología, sino en cómo se procesan los datos. Y eso también lo vamos a ver poco después. Entonces, esto es lo que yo quiero que entiendan. En el caso de alfa hay un detalle adicional y que lo vamos a ver luego, ¿ya? O en unas diapositivas de aquí. Nosotros en la realidad, ¿ya? Nosotros no trabajamos con el alfa directamente. Medimos el alfa, sí, pero para el procesamiento, validación y auditoría de los datos, nosotros trabajamos con el complemento de alfa, con 90 menos alfa. Y eso, como ya les dije, lo vamos a ver en unos momentos. ¿Bien? Lo vamos a ver en un rato. Ya entendido esto, esta es la base de la validación, de la auditoría que nosotros vamos a trabajar. Esta es la base, lo necesario para estos casos. ¿A qué me estoy refiriendo? Al trabajo estereográfico. El trabajo estereográfico es la piedra base, ¿no? Por decirlo así, ¿no? De una manera poética quizás, es el cimiento de estos trabajos. Claro que uno puede trabajar con hojas Excel y se nos puede facilitar la vida, sí, lo es, o con programas especiales que hacen ello, pero esta es la base para que ustedes puedan, en efecto, decir si el trabajo que otros están haciendo o que les han entregado por un servicio está bien. No es mi intención repetir esto que ustedes ven aquí, pero lo importante acá es que hay una serie de procedimientos que deben trabajar en el estereograma base. Y para eso ya deben conocer sobre qué es un estereograma, cómo se proyectan los arcos mayores, que todos estos datos se trabajan en el hemisferio inferior, etcétera, etcétera. Pero más allá de ello, en el estereograma, el proceso fundamental para trabajar estos datos es la rotación de puntos. Rotación de puntos, rotación de puntos y rotación de puntos. Lo cual de buenas a primeras puede ser complejo, y es complejo para alguien que quizás no tenga costumbre de trabajar estereográficamente, pero ya se van a dar cuenta poco después de que no es nada del otro mundo y que es bastante sencillo si es que han entendido lo que les he comentado y explicado hace unos momentos.